Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Muchas personas están decepcionadas porque han puesto su confianza, a lo mejor en un buen amigo, entre comillas, en las posiciones políticas, en los gobiernos, en cualquier otra persona, aún en las mismas religiones. Sin embargo, lo único que ha encontrado es frustración. ¿Por qué razón? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. En otras palabras, nosotros traemos dolor a nuestra vida cuando ponemos nuestra confianza, que tiene que estar puesta única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí encontramos 4 veces que se menciona este verbo. Y este verbo nos está enseñando algo muy importante acerca de la persona de Cristo, acerca de su ser, de su esencia. Por eso dice, era en el principio, era con Dios. 4 veces se menciona. El Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, en Juan capítulo 8, en el versículo 58, dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ratificando las palabras que encontramos en Juan 1:1, que Él era Dios. Y ahora Jesús dice que antes de Abraham Él era. Está hablando de su preexistencia. También el capítulo 17 de Juan, el versículo 5, dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está hablando de su preexistencia. Entonces quiero que analicemos la preexistencia de Cristo en 4 etapas, ya que se menciona 4 veces el verbo ser. La preexistencia de Jesús y la creación, lo que dice en el versículo 1, en el principio era el verbo. Es decir, nos está hablando que Jesús es el creador. Jesús es la causa u origen de todo lo que existe. Recordemos que la palabra principio significa la causa primaria por la cual existen todas las cosas. Entonces, cuando podemos nosotros ver a Cristo como el que da origen a todas las cosas en la vida, hoy en día nos puede ayudar tremendamente poner nuestra confianza en el Señor, porque de Él procede el origen de la paz, el origen del gozo, el origen de la libertad, el origen de tener una vida recta y justa delante de sus ojos, el origen de poder ser felices. Y Dios puede hacer cosas aún de aquellas que no existen, como Dios creó todo lo que existe. Dice la Biblia que lo creó de lo que no existía. Eso nos lleva entonces a ver la segunda vez cuando menciona aquí el verbo ser, hablando de su preexistencia en la comunión con el Padre. Por eso dice, y el verbo era con Dios, hablando de comunión con el Padre. Entonces la preexistencia de Cristo se refiere aquí a la Trinidad, que nosotros miramos desde Génesis, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está hablando de, en plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Cristo estaba en ese momento dando también existencia al ser humano, pero a la vez también estaba teniendo comunión con el Padre y con el Espíritu. Entonces, cuando nos habla la Escritura que era con el Padre, nos está hablando de la existencia de una unidad tan maravillosa que es indisoluble. Así como nuestro ser, nosotros somos tripartitos, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y no podemos decir que el espíritu y el alma son separados de nosotros, porque las 3 cosas componen el ser humano. Por eso la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para la venida del Señor. Así también vemos nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vemos aquí la linda, maravillosa y gloriosa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Y vemos aquí la importancia de la unidad. Ahora, si hay unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también Dios quiere tener unidad para con cada uno de nosotros, es decir, comunión a través de la fe. Si nosotros podemos creerle al Señor, vamos a entablar esa comunión con Dios. En tercer lugar, encontramos en el versículo 1 y dice, y el Verbo era Dios. Aquí nos está hablando de la preexistencia de Jesús que revela que es Dios. Jesús en sí mismo, Él es Dios. Esto nos lleva entonces a ver algunas declaraciones que encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, hubo momentos cuando a Jesús lo acusaron acerca de que Él era un farsante, que era un mentiroso. Sin embargo, Él a través de sus obras dijo esto: si no me creen a mis palabras, crean a mis hechos, porque los hechos estaban revelando su preexistencia, estaban revelando su divinidad. Por eso cuando Tomás, al ver al Cristo resucitado, dijo estas palabras: Señor mío y Dios mío. Por eso la palabra de Dios nos habla en las epístolas del apóstol Pablo, tantas declaraciones acerca de que Jesús es Dios. Entonces, ¿en qué nos sirve a ti y a mí el saber que Jesús es Dios? Es porque Él tiene los atributos, las facultades para extender su mano a favor de nuestra vida. Es una necesidad de carácter espiritual, es una necesidad de una sanidad divina, de un milagro. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, como Él es Dios, Él es eterno y por lo tanto está vivo, es omnisciente, sabe todas las cosas y es omnipresente y está en todo lugar. Por lo tanto, tú puedes clamarle a Cristo Jesús porque Él está a tu lado, porque Él es Dios. Un ser humano no puede estar en un mismo lugar en el mismo tiempo. Ni los ángeles tampoco, ni los demonios lo pueden hacer, porque no son omnipresentes. Mas Cristo, como es Dios, Él está a tu lado también. Aquellos que están en la China, los que están en Australia, los que están en Sudamérica. Entonces eso me ayuda a ver en Cristo la suficiencia, es decir, que puedo encontrar en Él la seguridad de su grandeza, porque Él puede suplir todo aquello que me hace falta. Entonces la preexistencia de Jesús nos revela que Él es Dios. Pero en cuarto lugar, también nos revela su preexistencia que lo hace único al Señor. Dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Entonces Jesús es único en su esencia, en su naturaleza. No hay nadie como Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios hecho carne. Hay diferencias, por ejemplo, en el mundo del ser humano, pero en el caso de Cristo, Él es diferente a cualquier ser humano. No se le puede comparar a ningún religioso. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios hecho hombre. No es un hombre iluminado como algunos han tratado de decir. Por lo tanto, además es diferente a los ángeles, porque Él creó los ángeles. Además es superior a todo lo que existe, porque Él es Dios. Entonces, cuando nos dice aquí la Escritura, este era en el principio con Dios, nos habla que Él es único. Nos está hablando de su fidelidad. Entonces, si era desde el principio con Dios, está hablando de su constancia, que Él no cambia. Entonces, esto me lleva a poner mi confianza en Él. ¿Por qué razón? Porque hoy en día muchos están tratando de que la fe en Cristo sea desviada a través de argumentos. Pero Satanás siempre va a tratar de hacer eso. Por eso la Biblia lo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Algunos van a tratar de hacer eso, pero tú y yo tenemos que entender que Jesús es único. Por lo tanto, si Él es el origen, si Él es la unidad perfecta, si en Él hay suficiencia y hay fidelidad, ¿por qué no poner nuestra confianza en Él? No podemos comparar a Cristo
con ningún santo, con ningún Dios de este mundo, con ningún religioso presente o aquellos que han muerto. Jesús es Dios. Por lo tanto, no te equivoques. Pon tu confianza única y exclusivamente en Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.